En esta ocasión hemos pensado que es importante abrirnos a otros grupos de profesionales. Eh, Ustedes saben, algunos quizás lo ignoren, que haber autosuficiencia visual, estimulación y rehabilitación, asociación civil, es una asociación que se dedica al manejo de problemas oftalmológicos y básicamente a los problemas de discapacidad visual. Eh, y nos enfocamos en la rehabilitación y en la utilización, especialmente en las personas con visión baja, de la visión que aún conservan para hacerla lo más eficiente posible para su autosuficiencia. Eh, en haber una de nuestras partes más fuertes y a la que hemos dedicado mucho esfuerzo es a la formación de profesionales que nos dedicamos a este proceso de rehabilitación de las personas, básicamente con visión baja. Aunque tocamos algunos temas de rehabilitación de las personas con ceguera total, pero nuestro fuerte es la rehabilitación de las personas con visión baja. Y nos interesa mucho el trabajo interdisciplinario, en donde somos un grupo de profesionales cuyo centro de actividad es la persona que requiere de nuestra atención y de nuestro servicio. Y entre estos profesionales somos los oftalmólogos, los optometristas, los rehabilitadores, que pueden ser licenciados en educación especial, del área de la educación, psicopedagogos, pedagogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos. Hay una gama de personas que pueden trabajar esta parte de la rehabilitación. Y otro personaje y profesional importantísimo en nuestros grupos es el psicólogo. Uh-huh. Y de ahí el que hemos pensado que hemos estado trabajando en estos webinars que manejamos aproximadamente cada bimestre y cursos que damos para profundizar los temas abordados en los webinars, hemos pensado que es muy importante el abrirnos a estas otras profesiones. Y en este webinar nos estamos abriendo hacia el profesional del área de la psicología, que es fundamental en nuestro grupo de trabajo. Y posteriormente, ustedes, si se han inscrito en este webinar, ya tenemos registrados entonces sus datos y les transmitiremos información cuando hagamos algún webinar que estará dedicado al área educativa, al área de los maestros, que también es otra parte muy importante de abordar y con quienes tendremos y tenemos y queremos tener una comunicación muy amplia. Entonces, le hemos pedido al psicólogo de nuestro grupo, que es el psicólogo Jaime Gamboa, que nos haga favor de platicarnos en este webinar por qué es importante la atención del área de psicología y cómo, si por primera vez un psicólogo recibe a una persona con discapacidad visual, llámese persona con visión baja o persona ciega, eh, cómo abordarlo, cómo enfrentarlo, cuáles son sus retos, cuál es el objetivo a, a- a perseguir en este abordaje y cuál es la función del psicólogo en este proceso de rehabilitación o en este proceso de duelo y de pérdida. El psicólogo Jaime Gamboa tiene una amplísima experiencia en el campo de la rehabilitación, desde todas las esferas, rehabilitación de problemas musculoesqueléticos, rehabilitación
de problemas con discapacidad intelectual, problemas de tipo neurológico, eh, obviamente problemas de tipo visual en nuestro trabajo continuo, con problemas con personas con discapacidad de tipo auditivo, en fin. Y a veces las discapacidades no vienen así separaditas, sino hay unas discapacidades múltiples. Son retos muy fuertes, muy importantes que tenemos que abordar. Y nosotros, en mi caso como oftalmóloga, pues tengo cierta información, pero por supuesto que carezco de la formación necesaria para hacer estos abordajes de una manera integral y de una manera absolutamente profesional y digamos hasta ética. Ujú. Entonces, por eso nos apoyamos en otras profesiones y en nuestro caso nos apoyamos muchísimo en Jaime Gamboa para el manejo de nuestros pacientes. Y por eso le he pedido a Jaime que nos haga favor de platicarnos en este webinar eh, que nos dará lugar a la invitación a un curso en donde todos los temas que vamos a estar platicando se van a estar profundizando. Jaime, pues bienvenido esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y tienes el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, doctora, y también les agradezco a todos los colegas que están ahorita acompañándonos. Y yo creo que para empezar tendríamos que decir que en cualquiera de los campos de la rehabilitación, ya sea del campo médico o paramédico, cuando acude una persona hacia nosotros, pues va con eh, una esperanza de alivio, ¿no? De alivio de dolor emocional, eh, alguna persona tal vez con algún tipo de necesidad, pues más social que emocional tal vez, o de plano, sí, ya cuando presenta algún trastorno y que incluso pues es aconsejado o derivado por algún familiar, a alguien muy cercano emocionalmente a él. Entonces, dentro de esa esfera humana, este, llena de expectativas y llena de contradicciones, muchas veces cuando llega una persona que tiene una limitación, este, pues pensamos que esa persona es tal cual la vemos en ese momento. Pero bien decía ahorita la doctora que la discapacidad pues no llega pura, no llega solita, nada más. A veces tratamos algo, el motivo de consulta, pero ese motivo de consulta lo vamos viendo y vamos adentrándonos que pues nada más es la punta del iceberg. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar? O sea, es decir, tenemos que resolverle la vida a nuestros pacientes o tenemos que darle los elementos necesarios para que ellos vayan sorteando las distintas vicisitudes que le presentan en su vida cotidiana. Y yo creo que la respuesta es muy obvia, que tendríamos que apoyarlos. Hoy me hicieron llegar una lista de preguntas que hacían los propios psicólogos de cómo le hacemos para realmente darle una expectativa a nuestro paciente, cómo le hacemos para que realmente le ayudamos, cómo le hacemos para que acepte su situación, cómo le hacemos para que lo incluyamos de nueva cuenta a la sociedad, cómo le hacemos para que hacerle sentir que aún es productivo, en fin. Esa esfera humana pues, está llena pues, yo digo como de espinitas, ¿no? Que cada una hay que irla sacando con mucho cuidado. Entonces, el que diga el que un especialista o un psicólogo es especialista en tal tema, pues probablemente sí. Pero cuando hablamos de la discapacidad, créanme que yo he encontrado cierta dificultad para reconocer que alguien es especialista en algo, porque la persona pues cada día nos enseña algo nuevo, ¿no? Entonces no terminamos de entender exactamente. Claro que debemos de tener una formación,
claro que debemos de tener cierto conocimiento de lo que es la propia psicopatología, y el ideal sería que supiéramos de otras esferas, que supiéramos de rehabilitación, que supiéramos de educación, que supiéramos de trabajo, que supiéramos de familia, porque ese es el contexto de las personas, ¿no? Entonces, desde luego es muy diferente tratar a un niño con cierta disminución visual que a un niño ciego. Por supuesto que es muy diferente a tratar al familiar del niño ciego, congénito, que al familiar del niño ciego adquirido, o del joven adquirido, o del padre ciego, en fin. Todas esas vicisitudes, pues, nos hacen pensar que tal vez, nosotros como una institución preocupada por primero por aprender y luego por compartir los conocimientos, este, y entonces hacemos esta serie de reuniones, esta serie de cursos sin mucha pretensión, ¿eh? No vamos a decir, pues nosotros somos los grandes formadores, no, contribuimos con algo y creo yo que si logramos que algunos de los que participan en nuestros cursos se llevan algo novedoso, algo que va a beneficiar a alguien, que es el motivo por lo cual nosotros nos dedicamos a esto. Nosotros elegimos apoyar a las personas que tienen alguna necesidad. En nuestro caso, pues es una necesidad emocional y tal vez sustentada en una carencia funcional, ¿no? Entonces, pues la consulta psicológica de personas con discapacidad visual, em, pues requiere de ciertas adaptaciones que tiene que hacer el propio psicólogo, ¿sí? Eh, y esas adaptaciones tienen que ir orientadas a asegurar la comunicación y que se dé adecuadamente un proceso terapéutico, ¿sí? Que este proceso sea accesible para ambos, y efectivo para nuestra persona que nos está pidiendo apoyo. Entonces, por ejemplo, lo que tendríamos que pensar es primero en la comunicación y el entorno en el cual vamos a estar. eh, Tenemos que utilizar un lenguaje pues, muy claro e inclusive tendremos que aprender a ser descriptivos con nuestro lenguaje. Es decir, por ejemplo, tal vez la persona con la carencia visual llegue y nosotros a lo mejor estamos cómodamente instalados en nuestro sillón o en nuestro escritorio ahí en asiento o como acostumbremos tener el lugar de consulta, pero tendríamos que aprender a describir lo que hay en el entorno para que entonces la persona empiece a sentir esa cierta seguridad de donde está. Acuérdense que la minusvalía de las personas con discapacidad no es tanto su actitud ante la vida, sino yo creo que tiene mucho que ver con esa situación de perder el control sobre su entorno. Ese entorno puede ser su casa, puede ser su trabajo, la escuela o el mismo consultorio del especialista, ¿no? Entonces yo creo que primero tendríamos que reconocer que tendríamos que eh, favorecer esa comunicación, tendríamos que hablar con un lenguaje claro y descriptivo, utilizar un lenguaje más verbal que visual, por ejemplo, describir con palabras lo que muchas veces normalmente describimos con imágenes. Por eso hoy yo decidí no utilizar ninguna presentación, sino que todo sea verbal. ¿Por qué? Pues porque así va a ser en la consulta con una persona que tiene una carencia visual. También tenemos que evitar el lenguaje corporal. Nosotros sí observamos ciertas condiciones del lenguaje corporal, nos dan aviso de ciertas situaciones, nos dan aviso de ciertas actitudes, por ejemplo, ¿no? Inclusive nuestro paciente, nuestro cliente, también a veces nos observa si mostramos mayor interés en una situación, una cosa así. Pero en este caso, pues no va a ser así, ¿sí? Nuestro propio lenguaje corporal no va a ser también muchas de las veces perceptible para nuestro cliente. Entonces, la persona que tenemos enfrente, pues probablemente no va a ver las expresiones que nosotros hacemos. Muchas veces
en la mayor parte de los manuales de psicología diga sea afable, crea un buen rapport, sí vea directamente a los ojos a nuestro paciente. En este caso, en algunas de las ocasiones, pues va a estar, ese tipo de situaciones va a estar de más, ¿sí? Y aún así, es importante, pues, verbalizar las emociones y reacciones para evitar malos entendidos. Y les decía yo, el espacio físico, pues debemos de asegurarnos que el consultorio sea seguro y fácil de navegar, y que no haya ningún obstáculo que pudiera entorpecer el camino dentro de ello, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues tenemos que empezar desde las condiciones más sencillas. Probablemente alguno de ustedes pues ya tenga experiencia y camino recorrido en ese sentido, y otros probablemente no hayan reflexionado acerca de esta necesidad. Luego que ya reconocimos eso, pues sí tenemos que pensar en cómo construir esa relación terapéutica, esa relación de confianza. Acuérdense que la persona va con alguien pues, que no conoce de entrada, tal vez averigua por ahí nuestro currículum o algo así, pero la realidad es de que no nos conoce. Entonces, nosotros, como profesionales, pues lo único que podemos tener es una sensibilidad a la discapacidad. Debemos sí de demostrar esa famosa empatía y comprensión acerca de esa discapacidad de tipo visual, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no debemos asumir las limitaciones o capacidades sin preguntar. La persona siempre nos va a informar, siempre nos va a decir qué es lo que le sucede. Entonces, a nosotros ser sensibles a eso, pues no está de más que nosotros mismos le preguntemos y que lo vayamos guiando a que sea descriptivo hacia acerca de su problemática. ¿De qué manera? Pues haciendo preguntas directas, ¿sí? Eh, Preguntarle a la persona cómo prefiere recibir la información y si necesita alguna adaptación específica para que esa consulta fluya adecuadamente. Entonces, en esto caemos en la necesidad que nosotros como psicólogos sí tenemos que tener ciertos conocimientos también de ciertas adaptaciones tecnológicas. Ahora en día existen varias aplicaciones especialmente orientadas a las personas con algún impedimento visual. Y nosotros, si bien a lo mejor no somos los especialistas en el tema, sí tenemos que tener conocimiento de ciertas herramientas para que le podamos asesorar o podamos entender y comprender lo que está o lo que pudiera utilizar esta persona que nos visita, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de Aver, pues hay una sección en la cual pues les ayudan con muchos lectores de pantalla, con lupas especiales, con ciertos mecanismos de computación que les permita tener acceso a la información y esa condición es parte de la propia rehabilitación. Debemos de seguir los caminos que estén disponibles con la firme intención y el objetivo final que esos mecanismos les sirvan a las personas para que más rápidamente se incluyan plenamente a su comunidad y en este caso, pues a nuestra propia sociedad. Entonces, sí nos debemos de asegurar que ese material terapéutico pues sea compatible, ¿no? Con lo que nosotros dominamos y conocemos, y si no, pues hacerlo compatible y nos tendríamos que informar. Perdón. Sí. Ahora, también en la pregunta es necesaria. ¿El psicólogo tendría que ser, por ejemplo, no sé, especialista o saber algo de braille? Pues yo creo que probablemente la respuesta es no, pero que sí tengamos cierto conocimiento, pues sí nos ayuda y nos acerca a la situación, por ejemplo, de una persona que a lo mejor no tiene el acceso a eso. Por ejemplo, muchas personas que son eh,
de visión baja severa, ni siquiera ellos a veces conocen el sistema. Y eso, pues, de alguna manera también los limita a tener cierto acceso de información, porque todavía, hay muchas publicaciones en ese sistema. Entonces nosotros a veces tendríamos que saber un poquito de cómo funciona, porque a veces en el aspecto emocional, el no querer aprender algo que me hace falta, pues es un signo para nosotros que tal vez, por ejemplo, ahí no esté aceptando su propia condición, en fin, es algo que nos proporciona información. Entonces nosotros sí tendríamos que saber cómo funciona, si bien les digo, no vamos a ser especialistas, sí tendríamos que tener los elementos necesarios para transmitir adecuadamente las características de cada uno de los sistemas que pensemos que le pueden ser de gran ayuda a nuestro paciente, ¿no? Ahora aquí, a veces una de las dificultades que nosotros enfrentamos a atender a una persona con carencias visuales es la parte de hacer una evaluación. En este caso, sí tiene que ser totalmente apoyada en la clínica, totalmente apoyada en la observación, porque desafortunadamente todavía tenemos muchas carencias, de instrumentos psicológicos especialmente diseñados para personas con discapacidad visual. Terminan siendo unos armastotes de un cachito de aquí y un cachito de allá, y no hay una prueba especialmente diseñada para ello, ¿no? Entonces, debemos de conocer la prueba, sí debemos de saber qué es la parte, que nos va a proporcionar y dar información, sobre todo, por ejemplo, hay muchas pruebas psicométricas que la parte verbal no necesariamente debe de tener una referencia visual. Entonces, pues bueno, esa condición sí la podemos, eh, utilizar. Y entonces, pues, eh, esa condición de decir, bueno, yo necesitaría saber, cómo está neurológicamente mi paciente. Bueno, pues hay varias pruebas en las cuales en la parte verbal, se pueden utilizar adecuadamente y sabemos que solo estamos observando un aspecto, pero que sí nos proporciona información valiosa. Y acá, aunque creo yo que este punto que les voy a comentar es demasiado obvio y creo que todo el mundo lo lleva a cabo, es algo muy importante el ser, que la persona nos tenga confianza, que nosotros seamos unos verdaderos, pues, confidentes y que actuemos con respeto. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué el punto, no? ¿Por qué lo comentas aquí? Bueno, desafortunadamente, pues yo a través de muchos años he observado que a veces, especialmente con las personas, en este caso ciegas, es muy común que se presenten ciertas actitudes, ciertas maneras de ser, digámoslo así. Por ejemplo, la persona ciega pues tiende a ser pues muy verborreica, ¿no? Hablar demasiado. Entonces nosotros ahí sí tenemos que poner atención especial a la producción verbal de él y qué tan coherente es con la secuencia del pensamiento. A veces se le sale decir algo que no tiene mucho que ver y eso no tiene que ser la comidilla de discusión entre los compañeros, porque finalmente pues nosotros también estamos sujetos a esa confidencialidad, ¿no? No somos padrecitos ni nada de eso, pero sí nos obligamos a mantener esos condición de respeto. También tenemos que fijarnos mucho y respetar mucho la autonomía de las personas. A veces, por una condición especial, yo creo que tal vez sea hasta cultural, que tendemos a ver con cierta, inclusive hasta con cierto tipo de juzgar a la persona ciega. Tratamos de automáticamente de pensar que es una persona que no se puede valer por sí misma y muchas veces pues no es así. Entonces,
sí tenemos que respetar esa autonomía que él ya trae. Probablemente requiera ayuda en algo mínimo, pero nosotros sí tenemos que estar muy atentos en eso y tal vez pudiéramos decidir y preguntarle cómo decide manejar su proceso terapéutico. Este, Tal vez le podemos dar un poquito más de decisión para que ellos nos informen cómo le gustaría o por dónde guiarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me han dicho algunos pacientes que ven, es que tu modelo va hacia otro camino que no es el mío, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero el que acude conmigo eres tú, o sea, nosotros planteamos cómo tienes que resolver las cosas, hay una parte de resistencia natural en ese mismo proceso, pero inclusive a la persona que ve, tal vez porque ella recibe otro tipo de información más rápido y hace ese tipo de análisis, y a veces hace ese tipo de comentarios y bueno, finalmente incluso hasta de decisiones y decide tal vez separarse. Pero seguramente es porque está recibiendo alguna información de nuestro cuerpo, de nuestras actitudes, en fin. Con la persona que no ve esa o que no alcanza a percibir todas esas condiciones, creo yo que sí le tendríamos que preguntar, cómo él decide que tal vez, nos comportemos de cierta manera en ciertos temas. Y acá, también, pues nosotros sí debemos de entender que sí debemos de tener alguna formación terapéutica. Tenemos que tener capacitación, por ejemplo, en la accesibilidad, ¿no? Algunas personas, pues no conocen todas las técnicas y recursos de accesibilidad para trabajar con personas con discapacidad visual de manera más afectiva, en los distintos módulos de capacitación que se da, inclusive hay uno muy interesante que es de movilidad, y eso les da muchísima independencia a los a estas personas. Inclusive las personas que ven, hay una serie de prácticas que dice: "A ver, tápate los ojos y sal de aquí a la esquina", y el sentir esa ansiedad de repente no percibir, de repente sentirse perdido, etcétera, nos acerca un poquito a la situación tal vez que esa persona vive, pues, todo el tiempo, 24/7. Solo así a veces podemos, entender ciertas situaciones. Entonces, lo recomendable es que este psicólogo, pues sí tenga cierta capacitación al respecto, por ejemplo, de la accesibilidad, ¿sí? Entonces, eh, también, pues toda la práctica psicológica que hay al respecto. Yo les decía ahorita, aunque lleguen 2 personas sin ver, que no ven nada, es muy diferente tratar a una persona, con una ceguera adquirida que con una congénita. Inclusive la actitud de ver la vida o la condición de conceptualizar ciertos temas, de conceptualizar ciertas problemáticas es un tanto diferente. Inclusive la ejecución que tienen al realizar algunas Algunas actividades actividades. también es diferente. Entonces, sí nos debemos de capacitar en temas, por ejemplo, pues, de rehabilitación, tal vez de educación especial, o incluso tal vez ustedes sean especialistas en algún tema y digan: "Bueno, probablemente yo ya sé de educación especial, pero sí me faltaría un poquito de rehabilitación". Porque fíjense que históricamente, por ejemplo, en las escuelas normales, y espero que esto ya haya cambiado, las personas que hacían ciertas especialidades, pues, los caminos entre la educación especial y la rehabilitación, pues, siempre eran como que paralelos. No había esa unión, esa conjunción necesaria, ¿por qué? Porque llega un momento que el niño que tiene una carencia visual o una carencia física, etcétera, lo meten a una condición de escuela especial
pero ese niño va creciendo y tiene necesidades de capacitación y posteriormente de empleo. En ese momento, la rehabilitación y la educación especial tendrían que estar conjugados, porque si no, pues termina educación y luego viene un proceso de Ah, rehabilitación y eso retarda muchas veces la inclusión. Entonces, como ustedes ven, este, el psicólogo, pues, indudablemente que sabe muchas cosas, indudablemente que debe de tener una, condición, de conocimientos, incluso históricos, sociales, bastante amplio, porque va a trabajar con símbolos, símbolos especiales para cada una de las personas. Pero entonces también debemos reconocer que sí necesitamos ser, tal vez un poco más humildes y reconocer que, pues, nos falta aprender en algunos otros campos. Y ustedes dirán, bueno, este, ¿qué técnicas y recursos de accesibilidad para la atención de personas con discapacidad hay? ¿O cuáles son? ¿O dónde las puedo estudiar? Este, y por ejemplo, pues hay desde las más sencillas, como yo les decía, pues hay muchos donde pueden estudiar todos los componentes de decir, accesibilidad física, lo que es un espacio adaptado, lo que es un mobiliario adecuado, aceptable, lo que es, por ejemplo, los diferentes tipos de señales, letreros que dónde deben de estar, por ejemplo, si algunas sillas son adecuadas, ergonómicas, si están a la altura. La persona con discapacidad que va a trabajar también asume ciertas posturas corporales, y si esas alturas, la silla no está, por ejemplo, bien a la altura, probablemente tenga una situación corporal en la cual rápidamente se le presente la fatiga y el cansancio. Entonces, pues tiene que descansar y no es que trabaje más lento, no es que tenga una mala actitud, simple y sencillamente por una mala posición se está cansando más rápido. Entonces, sí debemos de tener en pleno ese conocimiento en el caso que a nosotros nos toque, pues, asesorar al respecto de la inclusión laboral a alguna persona con algún tipo de carencia visual, ¿no? También debemos de tal vez capacitarnos en una comunicación inclusiva, un lenguaje claro y sencillo, pero también, fácil de entender, pues, evitando jergas, términos técnicos sin explicación, ¿no? Este, también debemos de tal vez incluso tener contacto o tal vez nosotros cierto conocimiento también del lenguaje de señas, porque se ha dado el caso que hay personas que aparte de la carencia visual también tienen problemas auditivos y de lenguaje. Entonces, de repente nos llega un caso así y de plano, pues nosotros no sabemos ni cómo actuar. Sin embargo, la emoción, la depresión, la tristeza, la ansiedad que está sufriendo esa persona sí está en nuestro campo de acción. Y entonces, por una carencia tal vez personal, pues resulta que no lo podemos atender. Imagínense que ustedes, que eso me tocó verlo, que están en una comunidad donde los sitios de rehabilitación sean muy poquitos y que ustedes sean tal vez el único psicólogo que pudiera estar ahí. En ese momento, la limitación de la persona aparte se convierte de tipo psicosocial, porque no hay accesibilidad de servicios profesionales. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad de irnos capacitando, y les repito, no es necesariamente que seamos los grandes especialistas, pero que sí tengamos los elementos necesarios para poder actuar adecuadamente, si es que se presenta una situación como la que les describo, ¿no? Entonces, este, esa 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 comunicación inclusiva, pues claro que va más allá del lenguaje. Claro que tengo que saber un poquito, inclusive, de otro tipo de técnicas como el lenguaje de señas, o tener un buen directorio accesible, cercano a la comunidad, donde nosotros podamos, recomendar. Aquí en Haber a veces nos llegan solicitudes de decir: "Oiga, ¿alguien sabe de cualquier técnica que tiene que ver, por ejemplo, con los oftalmólogos,
¿Dónde estás tú? Ah, pues yo estoy en León. Y el caso que digo, pues le da la recomendación de alguien que está en Chihuahua. Entonces, pues eso, ya de entrada, pues es casi, casi inaccesible. Y seguramente que en nuestra comunidad, pues hay alguien que le pudiera dar esa primera ayuda y ya si fuera muy necesario utilizar la ayuda de un especialista, pues entonces incluso ya se planea un viaje de esas características, ¿no? Y digo, y a la mejor se oye que soy un poco dramático, pero la verdad es que, me ha tocado verlo, ¿no? Me ha tocado ver cómo la gente de las Barrancas del Cobre, la señora se pone el mecapal, se echa a la espalda al hijo y hace un recorrido que le lleva más de 24 horas para venir aquí a un hospital a la Ciudad de México, para que le den una consulta. Pero créanme que las madres hacen eso y más, ¿no? Entonces, si nosotros, perdón, no, y bueno, también, y como yo les decía, sí, es muy necesario que nosotros también conozcamos un poquito de esa tecnología asistida. Yo recuerdo que cerca de los años 90 probablemente, me tocó ir a la IBM. En ese entonces ya tenían un sistema de lectura que lo querían usar con ciegos y que era un escáner que escaneaban un libro, lo pasaban a una máquina, una hoja, hoja por hoja, y se tardaba un tanto y luego como una voz de robot le empezaba a leer, ¿no? Y pues de esas épocas ahora pues hay un mundo de diferencia, ¿no? Entonces sí tendríamos que saber qué hay acerca de los software de lectura de pantalla, como el JAWS o el NVDA, o sea, hay varios dispositivos, por ejemplo, de amplificación auditiva, dispositivos de comunicación aumentativa, en fin. Si nosotros tenemos esa información, seguramente que vamos a poder eh, recomendar, guiar, porque nuestra labor también va a ser esa, como de orientación. Por ejemplo, si nos llega un joven con ciertas carencias auditivas y tenemos que hacer un proceso de orientación vocacional, pues entonces nosotros sí tendríamos que tener más o menos la información para ver si ese chico tiene un gusto por algo que le va a representar una verdadera dificultad realizarlo, o que no, tal vez ese gusto que tiene, pues no va con sus potencialidades de aprendizaje, en fin. Si nosotros tenemos esa información, podemos orientar más adecuadamente. Y algo fundamental que también vamos a tocar en el curso va a ser, oye, ¿y ves necesario hacer una adaptación de técnicas terapéuticas si es que atiendo a una persona con discapacidad visual? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, hay terapias multisensoriales, ¿no? Se adaptan ciertas técnicas para que incluyan experiencias sensoriales no visuales o auditivas, por ejemplo, como la tactoterapia, ¿no? O la imaginería sensorial, sobre todo para personas con discapacidad visual. Muchas veces, por ejemplo, lo que se hace en este tipo de situaciones es imaginar vívidamente una situación, pero ahí nosotros lo tenemos que ir guiando para que la imagen sea lo más próximo a una realidad que él nos está compartiendo. Y también hay métodos no verbales, ¿no? Por ejemplo, utilizar terapias artísticas, ¿no? Que ellos se expresen a través de algo, de un dibujo, de una expresión, de algo, un sentimiento, una emoción. Hay personas, por ejemplo, personas que tienen problemas visuales o sobre todo adolescentes que son muy hábiles con las manos y pueden crear muchas imágenes. Por eso antes se creían que los ciegos eran buenos relojeros, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Inclusive cuando, bueno, cuando se le podían desarmar los relojes y armar y arreglar, se decía que eran buenos relojeros o que eran buenos constructores de aparatos de limpieza como las escobas o fabricantes de guantes. Algunos tenían tan buen oído y buenas manos que decían que eran afinadores, por ejemplo, de pianos. Eso me tocó verlo a mí
la escuela de Mixcalco, ahí de ciegos acá en la Ciudad de México, ¿sí? Y entonces, pues es ciego, entonces vamos a Casa Bergkamp y vamos a ver si realmente sí. Pues algunos sí eran buenos y otros no tan buenos, como cualquier persona. Todos tenemos cualidades diferentes, ¿no? Aptitudes diferentes. Entonces, sí tenemos que adaptar ciertas condiciones terapéuticas y tal vez incluso a veces sea necesario tener ciertos apoyos durante la consulta. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan facilitadores, ¿no? Que es una persona extra que está tal vez eh, ayudando para ayudar a comunicarse. Si nosotros no somos especialistas, les digo, por ejemplo, si fuera una persona que aparte de la visión tuviera problemas de audición, pues hay gente que es especialista, si nosotros se vale tener eso, incluso se le avisa que iba a estar presente esto, puedes hablar con toda confianza, la persona es profesional, etcétera, etcétera, pero también se vale tener ciertos facilitadores. Es como en la terapia de grupo, ¿no? Hay uno que dirige y hay un facilitador que apoya al terapeuta y que se dé adecuadamente la dinámica de grupo. A veces tal vez también tendríamos que ser más tolerantes con el tiempo, ¿no? A veces sí tenemos que tal vez llevar un tiempo adicional a, para programar nuestras citas. En ese sentido, sí tienen que ser un poquito más flexibles y tal vez más largas, porque algunos temas le llevan a la persona un poquito más de tiempo de escribirlos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un chico que va a la escuela, que ve y tiene un problema y no quiere entrar al salón, pues tal vez con un vistazo ve algo que le produce una sensación, ¿no? Y él dice, pues es que vi esto y me produjo esto. O no quiero entrar porque está el color muy feo, X, digo, estoy poniendo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero ¿qué sucede con ese mismo, con un chico de la misma edad que tiene una sensación desagradable, pero que no vio por dónde va? La tiene que describir verbalmente, tiene que experimentar la sensación, describírnosla para que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando y eso probablemente le lleve más tiempo, simple y sencillamente por ese proceso de descripción. Entonces, en nuestra cita probablemente sí tengamos que ser un poquito más flexibles en el tiempo y, y entender que probablemente alguien sí necesita un poquito de tiempo adicional para poder tener una buena sesión terapéutica, ¿sí? Nosotros tal vez también tenemos que reconocer que a veces se requieren ciertos apoyos psicológicos muy específicos, por ejemplo, ciertos grupos de apoyo, o algunos recursos más específicos, por ejemplo, con con ciertos profesionales que nos apoyan al proceso de atención de nosotros, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en los grupos de multidisciplinarios, como bien decía al inicio la doctora Medina, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, las escuelas de atención múltiple. Acá en la Ciudad de México existen algunas que son especialistas en un tema, por ejemplo, en cuestiones visuales. Pero, pues, tienen un equipo multidisciplinario, tienen al profesor, tienen a la trabajadora social, tienen tal vez al oftalmólogo, tienen al especialista de educación, en fin. Entonces, todo eso, pero, ¿qué sucede cuando no es así? Cuando estamos, por ejemplo, tal vez en la consulta privada, sí necesitamos muchas veces, pues, el apoyo de esos, apoyos que yo le llamo psicológicos específicos, porque tienden a reforzar el mismo proceso de rehabilitación emocional, tal vez, o la atención psicológica normal, ¿no? Que sí necesitamos a veces el apoyo de alguien, especialista en algún tema. Y yo les decía en un principio que qué diferencia hay
en tratar a una persona con visión baja, congénita o con visión baja adquirida. Este, pues sí, indudablemente, que todo se basa en la idea de que la persona que adquirió la ceguera, pues tiene ya en su almacén ciertas imágenes mentales que nos van a ayudar a nosotros a partir en varios de los eventos psicológicos que nos interesen, por ejemplo, ¿no? Aún así, hay ciertas, técnicas, por ejemplo, hay una que se llama de imaginería guiada, que yo les decía hace rato que a través de la voz del terapeuta, hace o crean una serie de imágenes mentales, para alcanzar un estado de relajación, por ejemplo, ¿no? Visualizar un lugar seguro, explorar o transformar emociones y pensamientos. Hay algún autor ya muy viejo que era Wolpe, que, por ejemplo, que nos decía para la relajación total muscular, que decía, es por aproximaciones sucesivas, y nos van guiando. Primero vas a relajar una parte del pie, y luego del tobillo, y luego vas subiendo y viendo, y ya hasta que nos llegan a relajar. Y era una descripción totalmente verbal, aunque no estaba especialmente diseñada para personas con carencias visuales, se pueden utilizar, adecuadamente en este tipo de circunstancias. Esa imaginería guiada fundamentalmente se usa para reducir la ansiedad, por ejemplo, para manejar el dolor, mejorar la autoconfianza, procesar traumas o eventos, pasados incluso, ¿no? Entonces, pues esa es una técnica que en este curso, pues íbamos o la vamos a revisar más a profundidad. También está otra que es la visualización creativa. Esta, por ejemplo, consiste en imaginar de manera vívida y detallada situaciones, deseadas, o si quiero alcanzar algún resultado positivo, y es hacerlo como si ya estuviera ocurriendo. Esa visualización creativa normalmente la usamos, pues, en las cuestiones de desarrollo personal, es un apoyo a la terapia cognitivo-conductual para establecer, metas, analizar los logros obtenidos, y sobre todo es una técnica que se lleva muy bien en la condición de la motivación. A veces esa visualización creativa también la podemos utilizar para cambiar ciertas actitudes o comportamientos. Acuérdense que, por ejemplo, si nosotros podemos percibir una actitud de una persona, podemos predecir con mucha certeza una conducta. Entonces, si nosotros hacemos uso de esas técnicas y las conocemos y las podemos aplicar en el consultorio, las podemos usar con mucho éxito cuando la persona tenga esa limitación visual, ¿sí? Donde la condición terapéutica verbal se vea, un tanto limitada, o visual también se vea totalmente impedida, ¿no? Hay otra técnica que también vamos a revisar en el curso que se llama de ensayo mental. Sí, esta es muy utilizado, por ejemplo, la psicología deportiva, eh, se aplica para mejorar el rendimiento en competencias, o cuando estoy muy nervioso porque tengo una entrevista de trabajo, o cualquier situación que requiera, cierta habilidad específica, puedo yo hacer ese ensayo mental, que implica, practicar mentalmente una tarea o actividad. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en el DIF, yo era psicólogo evaluador y atendíamos a todas las personas que posteriormente iban a ir a los centros de capacitación o a las empresas a un trabajo. Y había una parte del proceso en la cual ya después de haberlo evaluado, ya que el consejero en rehabilitación había trabajado con él, etcétera, donde había un ensayo de entrevista, donde se analizaban todos los factores que eran positivos y negativos. Los negativos, es decir, te van a rechazar, no vas a pasar de ese primer escritorio, y vamos a reforzar los positivos para que pases ese escritorio, para que entonces el trabajo
fuera una conclusión lógica de un proceso de rehabilitación y no porque algún empresario se vio conmovido y de buen corazón y dijo, mira, vente, vamos, yo te voy a hacer el favor de que empieces a trabajar. Entonces nos basábamos en ese ensayo mental. Y pues bueno, las relajaciones visualizadas, este, estas para manejar sobre todo el estrés. En las preguntas que nos enviaron amablemente, había muchas repetitivas que qué hacíamos con la ansiedad que se presentaba en los pacientes. Fue muy recurrente esa pregunta. Bueno, primero, en esa, si es en la primera entrevista y si le bajamos un poquito la ansiedad, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces vamos a verlo. Hay esa, tal vez esa relajación visualizada es muy útil para bajar el estrés y relajar la tensión muscular. Acuérdense que cuando estamos ansiosos, a veces no sabemos por qué, ¿no? A veces no entendemos, no es tan obvio que me pongo muy ansioso porque voy a una entrevista de trabajo, porque voy a entrar a la escuela o porque mi mamá me va a sacar al parque y yo no sé si está ahí porque como no la veo, etcétera. Entonces, esta relajación visualizada se guía a la persona para que visualice primero escenas relajantes. Se dice que una única manera de relajar el estrés es nosotros construyendo imágenes mentales, por ejemplo, de alegría, no de paz y tranquilidad, de estar acostado en un pradito, no, de alegría, un recuerdo, crear una imagen mental que en ese momento nos haya provocado alegría, es la única manera que se dice ahora a los neuropsicólogos que baja bastante el estrés, porque cuando ya tenemos la presión alta, ya nos dio, hay una cuestión de una amenaza de infarto y eso, vamos al médico y dice, pues baje el estrés, pero no nos dice cómo. No hay un chocho antiestrés todavía, ¿no? Entonces, se dice que la producción de esas imágenes mentales de alegría contribuye mucho a la relajación de ese famoso estrés y todos los mecanismos, de los neurotransmisores y las cuestiones hormonales que se producen cuando estamos estresados y ansiosos. Y luego hay otra que inclusive últimamente ha estado en boga o se ha utilizado mucho, aunque ya es una técnica que tiene su tiempo, es la desensibilización sistemática con imaginería. Esta sobre todo se utiliza para manejar las fobias, o ansiedades, donde la persona va imaginando cambios graduales en escenarios pues, que le tiene miedo, mientras se encuentra en un estado de relajación profunda y también donde se siente seguro. Y entonces es una buena técnica, por ejemplo, para atender las fobias. Entonces, como ustedes ven, inclusive, tal vez, y si nos da tiempo y profundizamos un poco, también podríamos utilizar y vamos a tocar unas imágenes positivas del yo. Lógicamente que vamos a dar el constructo de los constructos básicos del psicoanálisis para poder entender una técnica como este tipo, ¿no? Porque aquí es que la persona visualice una versión mejorada de sí mismo. Y eso le va a ayudar para desarrollar otra vez la confianza, fuerza interior, porque decíamos que algo muy común en las personas con discapacidad, sobre todo a los inicios de la pérdida visual, lo primero que se ve muy afectado es la autoestima. Lo primero que se ve modificado es el concepto que tienen de sí mismo. Y esa autoestima y ese concepto disminuido, pues son los caminos a las ansiedades y son los caminos a la depresión. Entonces, esas imágenes positivas de yo suelen ser muy útiles en ese tipo de casos. Entonces, como ustedes ven, pues hay varias circunstancias que podemos estar eh, analizando.
Y luego, como yo les decía, eso los podemos utilizar con las personas que tienen esa discapacidad, por ejemplo, adquirida. Pero, ¿qué pasa con las personas, que tienen la discapacidad visual congénita o muy temprana, cuando son muy bebés, muy chiquitos? Sí varía un tanto y, por ejemplo, también podemos utilizar algunas de las que ya repetimos, por ejemplo, como la imaginería sensorial, este, por ejemplo, sí también la podemos, usar para relajación y reducir la ansiedad. Aquí tal vez el enfoque, en imágenes visuales, ahí nosotros tendríamos que guiar a la persona para que utilice otros sentidos, por ejemplo, como el tacto, el oído, el olfato, inclusive hasta el gusto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros les damos ahorita imagínenselo ustedes, cada uno en sus casas. Imagínense que en su mano derecha, ¿sí? En su mano derecha tienen un durazno. Todos han, a lo mejor espero que todos hayan sentido en la mano un durazno. Esa textura es muy particular. Luego lo van a imagínense que lo pueden oler. Ahorita están recordando a qué huele un durazno. Tiene un olor muy particular. Después, imagínense que lo van a dar una mordida. El durazno tiene cierta resistencia, es un poco durito, inclusive hace un poco de ruido cuando le damos la primera mordida. Luego le damos la mordida y sentimos todo el sabor agridulce en toda la lengua, ¿sí? Entonces, en ese momento que ustedes están haciendo esto, están totalmente enfocados, están en el aquí y en el ahora, ¿sí? En el fullness, en la atención sostenida, permanente y consciente, ¿sí? Entonces, si la persona, por ejemplo, nunca vio un durazno porque es un ciego congénito, nosotros en ese momento se lo estamos describiendo y él está sintiendo la textura, el dolor, los aromas, el peso del durazno, está siendo consciente de eso y va a elaborar una imagen mental, pues agradable, algo, una imagen que antes no tenía o que tenía una diferente, pero entonces no se está privando de esa concentración profunda, de esa atención profunda y sostenida tan necesaria para tener aprendizaje, ¿sí? Créanme que, por ejemplo, en la mayor parte de los casos de los niños que ahora con este diagnóstico de moda que es el TDAH o el déficit de atención con hiperactividad, uno de los temas es que no pueden tener esa atención sostenida tan necesaria, por ejemplo, para la comprensión de lectura. Si hacemos ese tipo de ejercicios, probablemente estemos contribuyendo en algo para que esta persona tenga un poquito más de apertura para adquirir una mejor calidad tal vez de razonamientos, ¿sí? También con la persona que no vio o que tempranamente perdió la visión, podemos usar la visualización táctil. este, Puede imaginar la sensación de tocar y sostener un objeto, ¿no? Pues una pluma. O sentir la temperatura de la textura, visualizar, por ejemplo, que está en la playa, siente la arena, etcétera. ¿Para qué sirve todo esto? Otra vez vamos a relajarnos, otra vez vamos a entrar en otra concentración de tareas específicas y estamos contribuyendo en algo. Déjenme decirles, por ejemplo, cuando sucede un evento vascular cerebral, de cualquier tipo, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, una isquemia, en fin. Y nos deja una secuela física, tal vez una hemiparesia derecha, por decir algo, ¿no? Pues vemos el brazo, tal vez la cara, la pierna, etcétera. Pero no, y la mayor parte de la rehabilitación está orientada a darle ejercicio físico. Y ya está duro y tal vez pasen años estirando el brazo o la pierna. A lo mejor por ahí pasa un cirujano y dice, mira, yo te quito las contracturas y ya, pero el daño es central. ¿Qué pasa con la atención? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con la percepción? ¿Sí?
he visto yo casos, por ejemplo, de personas que tienen pues, un derrame, una embolia, pues, digamos, izquierda y, pues, una secuela, o al revés. O tal vez ni siquiera les dejó una fuerte limitación física, y dice la familia: "Es que nada más se rasura de un lado, es que nada más se rasura del lado derecho, y el izquierdo, pues no". Es que a la mejor no lo alcanza a percibir, es que a la mejor y van al oftalmólogo, y van con especialistas, y de ahí está bien. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de personas? Que no reconocen el lado opuesto, y entonces es una situación de memoria, no lo reconoce, por eso no. Entonces, a veces inclusive están comiendo y solo comen la parte derecha, la izquierda no, pero no es porque no la vean, sino que no la reconocen. Entonces, todos ese tipo de situaciones, por ejemplo, que nosotros, estamos viendo y le decíamos la pérdida de la visión, pues, es multifactorial. Puede ser inclusive por un daño cerebral. Pero a la mejor la estructura del ojo, pues, está bien, pero si nosotros tenemos ciertos conocimientos de lo que es, por ejemplo, tal vez ciertos elementos de la fisiología o de la psicofisiología o de la o si nos acordamos de nuestras clases de anatomía y de fisiología, podemos decir: "Ah, mira, pues se trata de esto", y tal vez ahí, no, aunque no vamos a hacer un curso de este tipo, sí vamos a dar algunos elementos y, por ejemplo, sí, tal vez exploremos algunas pruebas neuropsicológicas que nos pueden dar, idea de por dónde puede estar un daño, si es que nos enfrentamos a una situación de estas, porque yo les decía al principio, la idea del curso, pues, es que tengamos ciertos elementos que nos den la apertura, tal vez, para poder atender situaciones un tanto novedosas, o que no podíamos atender, o que de alguna manera nos daban cierta limitación, y decíamos: "Mira, pues, mejor yo lo canalizo y soy feliz", ¿no? Y ya se fue por otro lado. Pero entonces, sin ser muy pretencioso, tal vez en esas sesiones, podamos, profundizar un poco en esos temas. También vamos a tocar un poco más profundamente lo que les decía, que es la imaginería auditiva, muy necesario, por ejemplo, en las personas con una ceguera de tipo congénito, ¿sí? O con incluso con las personas que tienen visión baja, pero también que son de tipo congénito. Y como yo aprendí ya algo que dice la doctora Medina, que entonces tratamos como ciegos a gente que no es ciega, ¿no? Y que entonces ya lo etiquetamos y lo encasillamos y no hacemos lo posible para que, si tiene ese residuo visual, pues lo empiece a utilizar y que de esa manera empiece a compartir y a convivir más con el mundo. Entonces, imagínense la importancia de esto, ¿no? De condenar a alguien en la oscuridad, como decía Jung, ¿no? Todo lo que no es compatible con nosotros lo mandamos a la sombra, a lo oscuro, a lo irreconocible. Entonces, esa imaginería auditiva, pues es muy importante en los casos de la ceguera, congénita. Y finalmente, yo creo que, mucha gente que nos escribió decía: "Oye, pero, ¿qué pasa con el duelo de las personas con discapacidad, visual? ¿Siguen los mismos procesos? ¿Es lo mismo?". Entonces, sí vamos a entrarle a entender ese proceso de duelo, ¿no? Sí, las diferentes fases del duelo, la negación, la ira, la aceptación y todo eso, y cómo tal vez la adaptación, tiene sus bemoles de diferencia al respecto de una persona que sí ve. En ese momento, ¿quién tiene que hacer esa condición adaptativa? Inclusive, por ejemplo, cuando es muy niño y el niño nace bien, este, pues el impacto que tiene que hacer, pues de esa adaptación, pues es el familiar. Si ya es más grande y de repente pierde la visión, ese impacto emocional adaptativo fuerte, pues lo tiene que ser la persona que sufre, la discapacidad visual. Entonces, todo eso, lo vamos a abordar, inclusive cómo tiene que ser el apoyo emocional, cómo tiene que ser ese apoyo psicológico,
qué tantas redes de apoyo son necesarias para pasar de una condición de estas características. Y si, por ejemplo, inclusive tendríamos que hacer algunas técnicas para estos cambios en la autoimagen y ante la autopercepción de la persona que no se ve completo o que no se ve, ¿sí? Y de qué manera eso impacta directamente en su autoestima. Y si lo impacta negativamente en su autoestima, pues va a ser una persona que desafortunadamente siempre va a estar necesitando que alguien la valide como persona, o que alguien valide lo que puede hacer, o que alguien valide sus metas o sus logros. Entonces, imagínense la importancia de eso. Nada más piensen un poquito, cierren sus ojos y que ustedes digan, ¿qué pasaría conmigo si siempre tendría que estar esperando que alguien me valide? Nuestra sociedad, en ese sentido, es muy cruel. Nos pone etiquetas, nos pide papeles, nos pide esto, nos pide el otro. ¿Qué pasa cuando aparte tenemos algo funcional que nos impide estar como la mayoría de los demás? Y ese hándicap a veces ya es muy pesado, ¿no? Y entonces, si todo eso sucede, ¿qué cambios en la conducta adaptativa tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué cambio, qué estrategias compensatorias tengo que realizar para interactuar con ese mundo tan desarrollado en habilidades totalmente competitivas, ¿no? O sea, tengo que hacer algo yo como persona con discapacidad. El psicólogo puede hacer algo para que yo desarrolle esas estrategias compensatorias que me permitan adaptarme y adecuarme adecuadamente a los escenarios en los que yo tenga que competir y vivir. Entonces, inclusive, fíjense, estamos hablando de cosas adaptativas. ¿Qué pasa con lo cognitivo, con la conducta cognitiva? ¿Sí? Este, por ejemplo, tal vez no nos hemos puesto a pensar de los recursos cognitivos que debe tener una persona para la orientación y la navegación de un lugar a otro. ¿Sí? Este, o o de qué manera puedo yo aumentar esos recursos cognitivos que tengo, que tienen que ver con el lenguaje, con la memoria, con la atención, decíamos hace rato, ¿no? Entonces, eh, como ustedes ven, pues a lo mejor sí somos un poco pretenciosos, pero en los temas, les decía yo en un principio, pues es como una esfera que tiene muchos aristas, ¿no? Y tal vez en este primer curso, ya orientado hacia este tipo de condiciones, pues a lo mejor en un momento dado hacemos el volumen 2, ¿no? Porque antes este curso lo hacíamos, pero como que orientado sí al entendimiento del profesional, puede ser el optometrista, el oftalmólogo, y les dábamos la información de cuál era la posible psicología de la persona con discapacidad, pero se quedaba ahí. Pero esa persona no permanece todo el tiempo en el consultorio, esa persona sale y va a otros consultorios y sobre todo con la ayuda de los psicólogos a la hora de hacer esa inclusión realmente social, a la familia, al trabajo, a la escuela, a lo que corresponda. Entonces, pensamos que estos puntos que le estamos tocando, por ejemplo, qué tanto estoy aislado socialmente, qué tanto yo como persona con discapacidad visual me toca lidiar con la soledad, ¿sí? ¿Qué tanto esa condición afecta el desarrollo, por ejemplo, de los niños? Si esa condición me hace a mí desarrollar ciertos trastornos psicosomáticos, y finalmente, ¿qué tanto baja esa autoestima y la autoeficiencia? En fin, pues esperemos que les piquemos la curiosidad, ¿no? Esperemos que seamos una llave de apertura a esa condición y les digo, desde luego que vamos a tener pues nuestras propias limitaciones, pues no somos Leonardo da Vinci, ¿no? Que era genio en casi todo, ¿no?
Sí, a veces también nos toca mucho aprender de todos ustedes y créame que si algo distingue a Ver es que siempre está con una condición de apertura intelectual, así que a mí me agrada muchísimo porque siempre recibimos de buena manera, por ejemplo, oye, pues en este tema a lo mejor te faltó profundizar un poco, oye, no tocaste esta técnica, pues a lo mejor no la conozco, ¿no? Y la aprendemos todos. Entonces, eh, así a muy grosso modo, he tratado de describirle algunos puntos que desarrollaríamos, creo que en 3 sesiones, de 2 horas, o sea que iríamos rapidísimo para que nos diera, el tiempo para abordar, con la profundidad adecuada cada uno de ellos. Habrá algunos que sean más fáciles, otros que sean, sí, que necesitemos revisarlo con mayor atención, pero la idea es de que salgamos con herramientas que nos resuelvan prácticamente alguna situación que se nos puede presentar en la consulta. Pues muchísimas gracias, Jaime. Creo que nos has abierto un panorama inmenso en donde podemos estar aprendiendo cada día un poquito más. Y la importancia de esta profesión y de este acompañamiento y de este manejo con los pacientes y las personas con algún tipo de discapacidad visual. Ale, ¿nos puedes compartir la información del curso si eres tan amable? Muchas gracias. Tenemos este post que nos hicieron favor de hacer Miguel Ángel Navarrete y Alexandra Martínez para el curso Psicología y Rehabilitación Visual, algunas claves para su abordaje. Esto será 3 martes, a partir del próximo martes, 10, 17 y 24 de septiembre, de las 19 a 21 horas, hora Ciudad de México, coordinado por Jaime y el costo es de 1,000 pesos. A los exalumnos de AVER tenemos algún descuento, se los haremos llegar. Posteriormente, saben que nos interesa muchísimo o que se vaya capacitando todo el equipo para que haya equipos en Chihuahua, en Veracruz, en Nicaragua, en Costa Rica. Tenemos afortunadamente alumnos y audiencia en América Latina. Toda la información, por favor, a contacto@aver.org.mx y los estaremos esperando con muchísimo gusto para ampliar todas estas gamas de información que nos ha hecho favor el psicólogo Jaime Gamboa de darnos una probadita en esta noche. ¿Tienes tiempo, Jaime, para alguna pregunta Sí, claro. o algún comentario de parte de la audiencia? Alguien levantó la mano. Fuiste tú, doctora. Ay, yo levanté sin querer. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario de parte de los demás? Ay, perdón, aquí entre lo que me hago bolas aquí con el teléfono, pues bueno, muchas gracias porque es un terreno, la verdad, muy interesante y como médico realmente pues solo tienes una mini embarradita de los primeros años de la carrera y pues ayuda mucho. Y yo tengo como que 2 preguntas. Una es que si esas técnicas de mindfulness, de atención plena, bueno, sí se tocaron, pero sería una opción recomendarle al paciente que las buscara. Y la otra es si esa parte que toca la tanatología para el duelo y eso, si también se recomienda o mejor enviarlo a un profesional como psicólogo, si dando ese tipo de tips, tal vez, no sé, la regamos más o si son buenos. Esa sería mi pregunta. Bueno, sí, vamos a abordar un poquito más todas las técnicas de mindfulness o las más conocidas, ¿no? Y las más fáciles y prácticas. Al respecto de
híjole, del duelo. Ahí hay un tema. Mire, yo, por ejemplo, pienso que sí tiene que ser caer en manos del psicólogo, porque desafortunadamente ahora tanatólogos hay, pero no, digo, y muchos de ellos están más orientados a lo espiritual y qué bueno, ¿no? Pero sí Sí. tenemos que hablar de depresión, sí tenemos que hablar de ansiedades, sí tenemos que hablar de miedo, sí tenemos que hablar de resentimientos. Ok. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí tener el contacto con alguien. Claro, esto no quiere decir que no podemos ser sensibles. Por ahí dicen, y muchos especialistas que nos debemos de poner en los zapatos del otro. Yo siempre se les he dicho que eso es imposible. Sí Ujú. nos podemos acercar, sí podemos ser sensibles a la situación, pero no vamos a vivenciar de la misma manera un proceso emocional tan fuerte a veces. Entonces sí requiere muchas de las veces ese apoyo, pues, de un especialista. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Aquí en Haber tenemos también una forma de contacto y de asesoramiento en ese tipo. Todos un miércoles de cada mes, por ejemplo, tenemos en funcionamiento una escuela de padres donde esos papás, la mayoría tienen algún hijo de distintos tamaños, chiquitos, Ujú. grandotes, pero todos con problemas visuales. Ah, perfecto. Y funcionan como grupos de apoyo incluso. No, pues también muy importante. Sí, porque en México como que siento que hay pocos grupos de apoyo para los papás y se me hace muy, pues realmente muy valioso. Porque finalmente ellos son los que van a sacar adelante al chavito, ¿no? O están Sí, más tiempo con él, ¿no? sí, 24/7, 365 días del año, Exacto. nada más. ¿Y cómo aprendemos en ese grupo, verdad? Sí, 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 por supuesto. Sí, caray. Acabamos Sí. de enviar en el chat la comunicación acerca de nuestras redes, que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, el correo que es contacto@haber.org.mx, y también para quienes estuvieran interesadas en compartir la información, les mandamos el gráfico de nuestra próxima sesión de la Escuela para Padres, que será el próximo miércoles 11 de septiembre. Y bueno, por supuesto que si quieren compartir esto con otras personas, con familias, con sus pacientes, con las familias que conozcan, por favor háganlo y bueno, los canales de comunicación en Haber siempre están abiertos para ustedes y para poderles apoyar. Y nuestra escuela para padres es vía Zoom, entonces podemos tener acceso a personas de cualquiera de los del área de la República Mexicana. Aquí sí no nos podemos ir a otros países porque el pago se nos vuelve una verdadera complicación. La cuota es de 100 pesos por sesión y entonces hacerlo en dólares y PayPal y demás, la verdad es que nos complica mucho, resulta más caro fiscalmente que lo que es la cuota, que es una cosa mínima. Los webinars obviamente son abiertos para cualquier persona, son gratuitos. Los cursos tienen un costo, que ya lo hablamos. Esto sí puede ser abierto para América Latina y hacer el pago por vía PayPal también. Pues no sé si hay alguna otra información que se me esté pasando. De todos modos, como comentaba Ale, siempre estamos abiertos en contacto @ver.mx, .org.mx, y si tienen alguna sugerencia, queja, aclaración, también estamos abiertos Claro, para todo esto. claro. Ujú. Pues si no hay nada más, les damos las gracias a todo el equipo de Haber por haber organizado, difundido y llevado a cabo este webinar, y los esperamos en este curso que suena muy interesante. Muchísimas gracias, Jaime, por No, todo. al Gracias, contrario. Ale. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Gracias, Raúl, que te vi Bye. que estabas por ahí. Muchas gracias a todos los que participaron. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.